Buenas tardes, bienvenidos a este culto del jueves. Vamos a comenzar con una oración y después la alabanza. Señor y Padre, gracias por este día, gracias por tu cuidado y por tu amor. Queremos presentarte este tiempo delante de ti para que tú lo utilices para tu gloria y honra, Señor, que podamos entenderte, podamos obedecerte y podamos ser ejemplo allá donde estemos. Gracias por lo que haces en nuestras vidas y lo que vas a seguir haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eres Dios, Santo Dios, yo le alabaré por siempre. Eres Dios, Santo Dios, yo le alabaré por siempre. Tú me conociste antes de nacer y conoces mi momento de morir. Eres Alfa y Omega, principio y final, por siempre te cantaré. Eres Dios, Santo Dios, yo le alabaré por siempre. Eres Dios, Santo Dios, yo le alabaré por siempre. Te encomiendo mi espíritu, solo tú me puedes satisfacer. Eres Alfa y Omega, principio y final, por siempre te cantaré. Eres Dios, Santo Dios, yo te alabaré por siempre. Eres Dios, Santo Dios, yo te alabaré por siempre. Eres Dios, Santo Dios, yo te alabaré por siempre. Jesús, Señor de la creación, siendo forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo
Muy bien, el domingo pasado Dios nos estaba hablando sobre si estábamos caminando con Dios. Y hoy Dios nos habla de el día en que recibe la orden celestial, sino para caminar con Dios debemos de recibir también esa orden celestial. Amén. Y vamos a ir a Hechos 9, los versículos del 10 al 15. Hechos 9, del 10 al 15 dice: Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananía, a que el Señor dijo en visión: Ananía. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuando males ha hecho a tu santo en Jerusalén. Y aún aquí tienes la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Que el Señor bendiga su santa palabra en este día. Tenemos que pensar cuál es nuestra orden celestial. ¿Usted sabe cuál es su orden celestial? La mía está en 1 Corintios 9:16, la que Dios me dio a mí, dice: ay de mí, Juan Carlos puse mi nombre, si no anuncio o predico el Evangelio. Si no, esa fue la orden celestial que Dios me dio hace muchos años a mí. Ahora, ¿mi negocio cuál es? Predicar el Evangelio. La decisión de predicar el Evangelio no solamente es mía, sino es el Señor el que ha dado en mi vida ese deseo, ese anhelo de poder predicar el Evangelio. Dios me dio esa orden celestial a mí, pero ¿cuál es la orden celestial que le da a usted? Amén. Ahora, debemos de saber la orden celestial que Dios nos da. Vale, ¿cuáles son los mejores padres? Los mejores padres son esos padres que da el Evangelio, transmite el Evangelio a sus hijos y también le da esa orden celestial que ha recibido también a sus hijos. Como dice en Deuteronomio, nosotros tenemos que darle el Evangelio a nuestros hijos. Por eso, si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Vamos a tener grandes pérdidas. Por eso, si no encontramos rápidamente nuestra orden celestial, será muy difícil. Yo un día la recibí. Recibí esa orden celestial delante de Dios y también he recibido otras órdenes celestiales, como yo solamente con el Evangelio voy a evangelizar. Yo no necesito otra cosa que no sea el Evangelio. Cuando realmente uno entiende a Cristo, entiende el Evangelio, que es suficiente, que es completo, que es eterno, uno no necesita otra cosa que no sea el Evangelio. Ahora, en una iglesia tenemos que ver que es el lugar donde se predica el Evangelio conforme a la voluntad de Dios. Yo tengo que hacer eso, tenemos que hacer eso, predicar el Evangelio. Ahora, yo no soy un político, por eso yo no voy a entrar en la política, ni voy a predicar la política, ni voy a hablar de la política, ¿no es así? Por eso solo necesitamos el Evangelio, solo necesitamos a Jesucristo. Yo recibí esa orden celestial hace muchos años delante de Dios. Mucha gente está sufriendo y a veces necesitan realmente que la palabra de Dios entre en su vida y necesitan también recibir esa orden celestial. Tenemos que orar y entender esa orden celestial que Dios nos da a cada uno de nosotros. También recibí de parte del Señor, teniendo claro de que yo no tengo ni fuerza, ni tengo respaldo, ni tengo muchos estudios, ni tengo conocimiento en muchas cosas, pero tenemos que delante de Dios ser una persona
de oración. Orar sin cesar delante de Dios. También es importante que nos levantemos así. También es verdad que hay iglesias que se pelean, muchas veces por los cargos, muchas veces por cosas que pasan, ¿no? De que lo mismo se pelean por envidias o por lo que sea, o por los chismes. Pero tenemos que realmente orar delante de Dios y que nosotros también no caigamos en esos mismos errores. Hay creyentes que hacen la vida imposible a otras personas. Por eso tenemos que pedirle a Dios que no vivamos esas clases de vida, sino que vivamos el Evangelio y, como decía este domingo el Señor, que seamos como Enoc, que podamos caminar con Dios. En el pasaje de hoy, que hemos leído en Hechos 9, de 10 al 15, vemos a Pablo. Ahora, sabemos muy bien quién era Pablo. Pablo era una persona que perseguía a los cristianos. Pablo era una persona que estudió con Gamaliel, sin uno de los mayores maestros que había. Pablo era una persona que estaba sinceramente engañada, creyendo que cuando nos perseguía y nos mataba, lo hacía de parte de Dios. La pregunta es, ¿puede haber cristianos sinceramente engañados? Yo creo que sí, y lo hay. Por eso es importante saber cómo tenemos, como decía el domingo el Señor, caminar con Dios. Pablo no sabía cuál era la bendición verdadera dentro del Evangelio. Es que no lo sabía, y tampoco sabía la maldición que tenía cuando él estaba fuera del Evangelio. Debemos de aprender del pueblo de Israel y no cometer los mismos errores. El pueblo de Israel poseía todas las bendiciones, pero estaba fuera del Evangelio. Y nosotros tenemos todas las bendiciones de parte de Dios, pero muchas veces no estamos caminando con Dios. La iglesia primitiva parecía que no tenía nada, pero estaba dentro del Evangelio y recibió todas las bendiciones de Dios. Pablo pensaba que matar a los creyentes era lo correcto, pero yendo hacia Damasco tuvo un encuentro con ese Jesús que es el Cristo. Tenemos que tener un encuentro realmente con Cristo. Tenemos que realmente, como decía Pablo, tener nuestra mirada puesta en Cristo. Pablo tenía un carácter muy fuerte. Y yo me puedo imaginar a Pablo que simplemente con una mirada daría miedo, ¿no es así? ¿Por qué sé esto? Porque el mismo Señor Jesucristo fue el que evangelizó a Pablo. Fue el que bajó y le dio el mensaje a Pablo. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios que no le puede resistir ni hacerle frente a nadie. Dios lo hizo de una manera que él deseaba, sino de su manera, hacerlo a su manera. Dice que vio una luz, Pablo, y cayó en tierra. Entonces escuchó una voz que dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Pablo le preguntó, ¿quién eres, Señor? Entonces el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, duras cosas te dar coces contra el aguijón. Luego Pablo dice que fue a Damasco y Jesús le habló a Ananías para que fuera a buscarlo. Y Jesús le dijo en el versículo 15, instrumento me he escogido este para llevar mi nombre, para llevar el mensaje a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Amén. Sino esa fue la orden celestial de Pablo. Si uno está sufriendo, tiene dificultades, tienen que escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿cuál fue la orden celestial que Pablo tomó? Primero, fue la orden celestial que considera todo como basura por ganar a Cristo. Filipenses 3:8 dice, lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. No está hablando que tenemos que tirar lo material, ni tirar la casa, ni el coche, ni el hombre, ni la mujer, sino Pablo está hablando aquí que lo tenía todo con basura por conocer y vivir más a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Vemos el ejemplo de José. El objetivo de los hermanos de José, ¿qué era? Era comer, era vivir bien, pero Pablo todo esto los consideraba como basura en el sentido de tenerlo
como algo en primer lugar. Claro que necesitamos comer, claro que necesitamos vivir, pero no tenemos que tenerlo como algo primordial, sino tenemos que tener como primordial a Cristo. Igual como le pasó al rey Saúl, lo más importante era levantar a su hijo como rey, pero Pablo también lo tenía como basura. Tenemos que deshacernos de las cosas de este mundo como basura. Sigo diciendo que no es tirarlo, sino tener en primer lugar a Cristo. Debemos de ver que la familia de Pablo era muy importante. Pablo tenía un gran respaldo y mucho conocimiento. Por eso no le hizo descubrir lo más importante. ¿Qué era lo que le hizo al Señor descubrir lo más importante? A Cristo. Tenemos que conocer más y más a Cristo. Pero luego todo esto lo estimó como basura. Pablo vio los problemas que hay en este mundo. Vemos que en este mundo hay unos problemas como el yo, viendo siempre lo material, el éxito sin Dios, vemos la cultura de oscuridad que hay. Por eso estudiar no es basura, sino tenemos que estudiar, tenemos que graduarnos, tenemos que trabajar, tenemos que casarnos, tenemos que tener una casa, tenemos que vivir bien, etcétera, etcétera. Todo eso es importante y lo tenemos que tener. Pero Pablo está diciendo aquí que hay algo mucho mejor. Que no hagamos como los no creyentes, sino que tengamos a Cristo en primer lugar. Eso es lo que Pablo dice que es basura. Pablo en el pasado vivía por la basura. Pero Pablo entendió claramente de que lo que el mundo tiene como valor, Pablo lo tenía como basura por conocer, por vivir, por acercarse más a Cristo. Pablo se dio cuenta de que el mayor valor que había era Cristo y lo demás no valía para nada. Amén. Lo segundo es recibir la orden celestial para cambiar la corriente de este mundo. Le dijo Dios a Pablo que estaría delante de reyes. Y así fue. Él recibió la orden celestial que cambiaría la corriente de este mundo. Vemos que a través, por ejemplo, de José, el faraón fue cambiado y al final todo Egipto. Por un solo hombre de Dios o una mujer de Dios se puede cambiar una nación. A través de Daniel vemos que el rey Darío fue cambiado y al final toda Babilonia fue cambiada por el Evangelio. Vemos a Esther, a la reina Esther, cambió al rey Asuero y toda la nación fue transformada por una persona como Esther. José, Moisés, Esther, Daniel, Pablo, ellos lo entendieron. Le dijo a Pablo, es necesario que vaya a Roma, es necesario que testifique en Roma. Esta fue también la orden celestial de Pablo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que en esta tarde podáis orar y recibir esa orden celestial que Dios nos da a cada uno de nosotros. Amén. El tercer punto es la orden celestial que es capaz de confesar que ya no necesitamos nada más. No hace falta nada más. En Cristo estamos completos. En Cristo ya lo tenemos todo. Si tenemos a Jesucristo, si tenemos el reino de Dios, si tenemos la plenitud del Espíritu Santo, eso es eterno. Eso no es basura, sino es eterno, dándole la gloria a Dios en todo momento. Por eso José decía y disfrutaba, el Señor está conmigo. Esa fue la orden celestial que tuvo José. Esa orden celestial que la recibió Faraón, Potifar, vio que Dios estaba con José. Y Dios quiere que los no creyentes puedan ver en nosotros que Dios está con nosotros. Esa es la orden celestial que tenemos también que tener, que los de fuera vean que Dios está con nosotros. A vernos, cuando lo vean los no creyentes, se pueda asombrar de que Dios está vivo y vive,
Dios está vivo y está en nuestra vida. Es una bendición muy grande, ¿no es así? Dios está con nosotros. De verdad que Dios está vivo. Pablo quería tomar todo de Cristo, estar dentro de Cristo. Debemos de tener ese secreto delante de Dios. A los que hemos sido llamados desde lo alto, Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debemos de tomar ese secreto. Somos ciudadanos de los cielos. Y esa orden celestial que tenemos que tomar, Dios ya nos ha dado esa orden celestial. Hay que poder ver esa orden. Tenemos que tirar lo que no es el Evangelio como basura y poder tener el valor de Cristo. Ahí empezaremos a tener respuesta. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que tener en el día de hoy? Las personas que han recibido esa orden celestial no tenemos que tener temor. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo, a ver las grandes potencias, no tuvo ningún temor. En 250 años, Roma fue conquistada por el Evangelio. Las cosas del mundo, como dice Pablo, son basura. Solo busque las bendiciones que están dentro de Cristo. Como dice en Colosenses, busque las cosas de arriba. ¿Nuestro fin qué es? Ganar a Cristo, conocer a Cristo. Como dice Pablo, contar de lograr a Cristo, contar de conocer bien a Cristo, eso es todo. Por eso Pablo dijo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto es real. Y ya para terminar tenemos que orar. Orar y recibir hoy esa orden celestial. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Igual como yo he recibido mi orden celestial, que mis hermanos puedan recibir hoy esa orden celestial como lo recibió Pablo. Señor, que podamos, como José, que recibió esa orden celestial de que Dios estaba con él, como también Daniel, como Esther, como Pablo, como Pedro, tantos hombres y mujeres que recibieron esa orden celestial. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios y que las evidencias de tu Espíritu esté ahora y para siempre. Amén. Que el Señor os bendiga. Amén.